Bienvenidos sean todos a este mensaje para el domingo 25 de octubre del año 2020. Nosotros somos la Iglesia Presbiteriana Hispana de Paterson y yo soy María Santa, la pastora laica. Bienvenidos sean todos a este mensaje en el día de hoy. Mis hermanos, hoy estamos conmemorando 503 años de la Reforma Protestante. Hace 503 años, Martín Lutero, un monje católico, publicó en Alemania 95 tesis. Eran 95 puntos en protesta por lo que estaba sucediendo en la iglesia en ese tiempo. Esas tesis eran un desafío a la autoridad de la iglesia y del Papa, pues iban en contra de prácticas religiosas que estaban llevándose a cabo y que a Lutero le parecían injustas ante los ojos de Dios. Martín Lutero protestaba contra las indulgencias, que era una práctica de la Iglesia Católica en ese tiempo, donde la Iglesia les reducía la penitencia por los pecados a las personas a cambio de dinero. Parte de lo que se hacía a través de las indulgencias también era vender el perdón de los pecados por los cuales las personas pagaban para que le quedaran perdonados. El dinero que se sacaba de esto era usado para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma. Y el Papa en ese tiempo, mis hermanos, era el Papa León X. Aprender sobre la Reforma Protestante y sobre el trabajo de Martín Lutero nos tomaría muchos días. Habría que tomar cursos para entender y aprender por qué sucedió y todo lo que sucedió como resultado de la reforma y de la protesta que levantó Lutero. Pero hoy simplemente les comparto algunos detalles porque estamos conmemorando 503 años de la Reforma Protestante. Lutero no solo se oponía a la venta de las indulgencias, sino que él promulgaba que la Biblia es la única fuente de la palabra de Dios y que debía ser traducida para que estuviera al alcance de todos, para que así todos tuvieran la oportunidad de leerla, entenderla, meditar en ella y disfrutarla. En ese tiempo no se traducía la Biblia a ningún otro idioma que no fuera el latín, que era el cual se usaba en ese tiempo. Y Lutero se oponía a eso. Lutero decía que no debían tampoco usarse imágenes que fueran veneradas en las iglesias. Y él se oponía al celibato de los sacerdotes. Él pensaba que se les debía permitir a los sacerdotes casarse, ya que muchos de los discípulos, varios de ellos, eran casados. Lutero estableció estas tesis porque él era un erudito, era un estudioso de la Biblia, y todas estas cosas que él veía contradecían lo que él había aprendido a través de su estudio de la palabra de Dios. A Martín Lutero se unieron otros líderes. Se unió Juan Calvino desde Francia, Ulrich Zwingli en Alemania y el rey Enrique VIII en Inglaterra. Y esa protesta resultó en la división de la iglesia en ese tiempo. Y surgieron así las iglesias llamadas protestantes, las iglesias reformadas. Nosotros los presbiterianos somos una iglesia reformada, siempre reformándose de acuerdo con la palabra de Dios. Esta parte de la historia del cristianismo es muy interesante y le invito a ustedes a que busquen más y aprendan más sobre esta etapa en que la iglesia tuvo ese cambio tan grande y surgió esta reforma que cambió la historia de la iglesia para siempre. Este recuento que les hago nos hace ver que cuando hay injusticia,
cuando el pueblo de Dios está en crisis, Dios inquieta, levanta y prepara líderes dispuestos a darle una nueva forma, a reformar las cosas para que se pueda cumplir el plan que Dios ha diseñado para los suyos. Martín Lutero es un ejemplo de un líder al cual el Señor inquietó, levantó y preparó para hacer estos cambios que eran necesarios. Era un tiempo de crisis, pues lo que se veía en la iglesia no estaba en acuerdo con lo que la palabra de Dios decía. Había una contradicción y eso inquietó a Martín Lutero. Martín Lutero es un ejemplo de un líder levantado por el Señor. También líderes levantados por el Señor, inquietados y preparados, fueron Moisés y Josué. Y hoy les comparto una lectura que nos sugiere el leccionario para este día. Vamos a estar leyendo de Deuteronomio, el capítulo 34, los versos del 1 al 12, y el capítulo 1 de Josué, los versos del 3 al 5. Hoy comparto con ustedes la lectura haciendo uso de la Biblia de la Reforma. Leemos del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio. Y la palabra de Dios dice así: muerte y sepultura de Moisés. Moisés subió desde los campos de Moab hasta el monte Nebo, hasta la cumbre del Pisgah, que está enfrente de Jericó. Y allí el Señor le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta Dan, toda la región de Neftalí, y también la tierra de Efraín y de Manasés, es decir, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Le mostró el Negev y la llanura, el llano de Jericó y la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Allí el Señor le dijo a Moisés: esta es la tierra que juré dar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Allí en la tierra de Moab murió Moisés, el siervo del Señor, conforme a lo que el Señor le había dicho. Y allí mismo lo enterró, en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-Pegor. Y hasta el día de hoy nadie conoce el lugar donde fue sepultado Moisés. Cuando Moisés murió, tenía 120 años de edad, pero sus ojos nunca se le nublaron, ni perdió su vigor. Los hijos de Israel lloraron a Moisés en los campos de Moab durante 30 días. Así se cumplieron los días de llanto y de luto por la muerte de Moisés. Como Moisés puso sus manos sobre Josué, hijo de Nun, este fue lleno de espíritu de sabiduría, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Nunca más surgió en Israel un profeta que como Moisés hubiera conocido al Señor cara a cara. Nadie le igualó en todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en Egipto contra el faraón y contra todos sus siervos y su país, ni en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que hizo a la vista de todo Israel. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor habló con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel.
Tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan sus pies. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Y esto es palabra de Dios. En la lectura que les acabo de compartir, vemos cómo terminó el liderazgo de Moisés. Un líder extraordinario. Nos dice la palabra de Dios que jamás hubo otro como él. No hubo otro que se viera cara a cara con el Señor. Moisés era un siervo de Dios. Vemos cómo termina y se cierra el ciclo de vida para Moisés, y nos debe decir algo, porque el mismo Señor le dio sepultura a su cuerpo. Eso nos dice la palabra, y eso nos dice qué representaba Moisés para Dios. También vemos en esta lectura cómo empezó el liderazgo de Josué. 2 hombres, 2 líderes a los cuales Dios inquietó, levantó y preparó para cumplir el plan que Dios había diseñado para su pueblo. Moisés y Josué fueron 2 líderes reformadores. A ambos les tocó darle una nueva forma a las cosas, les tocó hacer cambios, les tocó dirigir a un pueblo en crisis. Moisés tuvo que darle una nueva forma a la manera de vida del pueblo de Israel. Fue con Moisés que recibieron las leyes y los mandamientos del Señor, y el tener que aplicar esas leyes les cambió su manera de vida. La vida que llevaban en el desierto no era la misma vida que llevaron en Egipto. Fue una lucha grande para Moisés, pues reformar a un pueblo rebelde e inconforme no fue tarea fácil. Solo lo pudo hacer con la ayuda directa de Dios. Moisés, mis hermanos, tenía un corazón de siervo. Le sirvió a Dios y le sirvió a su pueblo. Y eso lo hizo ser un líder reformador. A Josué le tocó reformar el carácter del pueblo. Le tocó prepararlos para enfrentar batallas con pueblos más fuertes y más poderosos que ellos. El pueblo de Israel, mis hermanos, era un pueblo inseguro de sí mismo. A pesar de haber visto las maravillas de Dios, eran inseguros e inconformes. La tarea de Josué como líder no fue fácil, pero Josué cumplió todo al pie de la letra, porque nunca se desvió de las instrucciones de Dios. Moisés fue un líder reformador, pero fue un líder conquistador, pues le tocó conquistar a otros pueblos para que se cumpliera el plan de Dios y ellos fueran dueños de la tierra prometida en su totalidad. Josué tenía un corazón de guerrero. Así es que Moisés reformó la manera de vida del pueblo de Israel y Josué les reformó la manera de ser. Podríamos pensar que para lograr todo eso, Moisés y Josué fueron buenos jefes, pero les recuerdo que hay una gran diferencia entre lo que es ser un jefe y ser un líder. Un jefe, mis hermanos, da órdenes, pero un líder da el ejemplo. Un líder influye en los demás y sus seguidores aspiran a ser como él. En tan solo unos días estaremos votando para elegir a un nuevo líder en este país. Y hoy yo te pregunto si aspiras tú a ser como ese líder por el que piensas votar.
Sabemos que no hay líderes perfectos, pues no existen seres humanos perfectos, pero sí hay líderes que son mejores que otros. También sabemos que todo líder tiene su propósito aquí en la tierra, pues no se cae una hoja de un árbol sin que el Señor así lo permita. Pero hay líderes destructores y hay líderes reformadores. Los líderes reformadores son los que trabajan con las ruinas que dejan otros para reformar, renovar y reconstruir. Moisés fue un líder libertador, íntegro, compasivo y fiel a Dios. Josué fue un líder reformador, determinado, valiente y obediente a Dios. Los líderes que escogemos en el mundo deben tener cualidades que nos inspiren y deben reflejar las cualidades que Dios mismo buscó en los hombres que Él escogió para hacer las reformas necesarias para que se cumpliera el plan que Él tiene para la humanidad. Mis hermanos, las reformas que les tocó hacer a Martín Lutero, a Moisés y a Josué requerían valentía, pues sabemos que hacer cambios en tiempos de crisis nunca es fácil. Pero es la crisis misma la que nos lleva a enfrentar la necesidad de hacer reformas. La crisis mundial que vivimos hoy, la injusticia que vemos hoy, la pandemia que nos azota hoy, la crisis económica nos está inquietando a todos y nos debe estar levantando bajo la preparación de Dios para hacer las reformas necesarias en este tiempo. Es cuando la crisis no se aguanta más, es cuando el problema no se resuelve, es cuando más angustia hay en tu espíritu, que hacer una reforma se hace aún más necesaria. Tener que hacer reformas nos asusta, pues reformar implica hacer cambios, reformar nuestra manera de vida para que vaya a la par con lo que Dios espera de nosotros. No nos gusta ni se nos hace fácil. Queremos que cambien su manera de vida los que nos rodean a nosotros, para que se adapten ellos a nosotros, porque eso nos requiere esfuerzo de nuestra parte. Que los demás cambien, pero yo no, porque yo soy como soy. Así decimos, porque reformar nuestra manera de vida requiere que hagas un autoanálisis. Y eso no es fácil, mis hermanos, y no nos agrada. A veces nos toca hacer una reforma espiritual. Nos toca hacer cambios en cómo estamos llevando nuestra vida espiritual. Tal vez el cambio que necesites hacer es confiar más en Dios. Tal vez necesitas reformar la manera en que oras o aumentar el tiempo que dedicas a orar. Tal vez tienes que hacer una reforma en cómo lees la Biblia. Tal vez no la lees o lo haces una vez al mes o 2 veces al año. La reforma viene antes de la renovación. Una reforma toma algo que ya existe y le hace cambios para renovarlo. ¿Cómo quieres tener una renovación espiritual si no estás dispuesto a orar, a leer la palabra con regularidad, a meditar en las enseñanzas de Jesús, a dedicar 20 minutos a escuchar una predicación? ¿Cómo quieres reformar tu vida espiritual para renovarla si no estás dispuesto a hacer eso? Le pedimos a Dios que Él nos renueve. Y claro que Él lo puede hacer por ti, pero tú tienes que ser el líder de tu propia renovación espiritual. Si no dedicas tiempo a las cosas de Dios, las cosas de Dios no llegarán a ti a tiempo. En tiempos de crisis, de retos y de conflictos, Dios nos llama a transformarnos.
Sin reforma no hay renovación y sin renovación no hay transformación. El Señor nos llama a transformarnos en este tiempo de crisis a través de la palabra de Dios, a través de la oración, guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está constantemente reformándonos como individuos y como iglesia. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a tomar las riendas de nuestra propia transformación espiritual, mental y emocional. ¿Por qué tenemos que reformarnos? Tal vez tú estás conforme con cómo eres. Mis hermanos, tenemos que reformarnos porque somos débiles, porque necesitamos fortalecernos constantemente, porque no siempre cumplimos con lo que le hemos prometido a Dios, porque somos pecadores y a veces deseamos lo que Dios no ha diseñado para nosotros. Tenemos que reformarnos porque somos inseguros e inconformes como el pueblo de Israel. Porque aun cuando hemos llegado a la tierra prometida, se nos hace difícil obedecer a Dios. Tenemos que reformarnos porque a veces nos falta la valentía que tuvo Martín Lutero para alzar la voz en contra de la injusticia. Martín Lutero fue muy valiente y alzó su voz en contra de las cosas que iban en contra de lo que nos dice la palabra de Dios y de lo que hemos aprendido de Jesús. Eso requiere valentía. En el caso del pueblo de Israel, ellos necesitaron líderes. Fue un pueblo que nunca supo autodirigirse. Siempre necesitaron líderes, Moisés y Josué, para poder reformarse. En el caso de Martín Lutero, él hizo uso del conocimiento que tenía de la palabra de Dios para reformar y renovar lo que ya era de Dios. Mis hermanos, la crisis produce reformas. Esta crisis que vivimos, mis hermanos, está reformando todo. En esta crisis se están levantando líderes. La crisis trae la oportunidad de hacer una renovación y de transformar lo que somos. Si atraviesas tú hoy una crisis, si la superas, pero no sales cambiado al otro lado de ella, si después de ver cómo Dios ha obrado en medio de tu crisis, no haces los cambios necesarios que Dios espera de ti, no habrá renovación en ti. Y lo que no se renueva, se deteriora. Hoy es muy posible que Dios haya puesto en tu vida a un Moisés que te ayude a liberarte de la angustia que te esclaviza. Tal vez Dios ha colocado a un Josué a tu lado que te está enseñando a pelear tus batallas. Tal vez Dios haya permitido que un Lutero entre a tu vida para recordarte que no debemos aceptar lo que es injusto ante los ojos de Dios. Pero eres tú el líder de tu propia transformación. Y eso es algo que se logra entre tú y Dios. Aspiremos a tener la fidelidad que Moisés tuvo hacia Dios. Aspiremos a tener la obediencia que Josué tuvo hacia Dios y la confianza que Lutero tuvo en la palabra de Dios para poder defenderla con valentía y así hacer la reforma que produjo una transformación de la iglesia para cumplir el plan de Dios. Tenemos que buscar líderes a los que podamos aspirar, que aspiremos a ser como ellos, que nos inspiren a ser como ellos. Mis hermanos, este tiempo de crisis está reformando todo lo que conocemos. Están habiendo cambios en el sistema económico, en el sistema de salud mundial, en el sistema
político, social. Están habiendo cambios en cómo y dónde adoramos a Dios. Estas reformas van a producir una transformación en el mundo cuando salgamos de esta crisis. No tenemos a Moisés, tampoco está con nosotros Josué, y Lutero ya no existe. Como líderes al frente del pueblo de Dios en este momento, no podemos decir que hay alguien que va dirigiendo. ¿Dónde están los líderes que nos sacarán al otro lado de todo esto? En este tiempo en la humanidad, mis hermanos, Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros que seamos líderes individuales, dirigidos por el Espíritu Santo que ya vive en nosotros. No es fácil lo que el Señor nos está pidiendo en este tiempo, mis hermanos. Y yo sé que muchos no le van a responder. Pero tú acércate a Jesús y comienza la reforma. Es tiempo de renovar. Es tiempo de prepararnos para ser transformados. Nada va a ser igual cuando salgamos de esta crisis que ha producido tanto cambio. Todo será diferente. ¿Serás tú diferente? ¿Estás aprovechando este tiempo para renovarte espiritualmente? ¿O estás usando este tiempo para sobrecargarte de toda la negatividad que te rodea? ¿Andas buscando líderes afuera? Busca el líder interno que ya llevas por dentro. El Espíritu Santo de Dios puede dirigirte en la transformación que estás buscando. Que puedas iniciar las reformas que tienes que hacer en tu vida. Que puedas renovar tu mente, tu corazón y tu espíritu. Dirigido por la mano de Cristo, el poder de Dios y la fortaleza del Espíritu Santo. Que Dios bendiga al pueblo de Dios en este día. Que la paz que solo Jesús puede dar llene tu corazón y tu hogar en este día. Que el Dios Todopoderoso dirija tu camino y el Espíritu Santo te levante victorioso para ser transformado por el poder de Dios. Dios les bendiga.